Contratación pública, episodio 149. Bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con vender a la administración. Te habla Luis Gracia, consultor sin corbata que guía y enseña a empresas y profesionales para vender a la administración. 18 de febrero de 2023, episodio número 149, episodio en el que te voy a contar cómo está el mercado de obras públicas para empresas normales, como la tuya o la de tu primo. Pero antes, te cuento en qué he estado esta semana. Una de las cosas que más me ha gustado hacer esta semana ha sido empezar una mentoría con una empresa. Justo esta semana hemos tenido la primera reunión de trabajo y ya hemos empezado a trabajar en la puesta a punto, en tener a la sociedad en condiciones de recibir la adjudicación de contratos públicos. La verdad es que creo que esta gente va a lograr su primera adjudicación antes de lo que esperan. ¿Y sabes por qué? Pues mira, primero porque tienen claro lo que quieren. Segundo, porque han puesto los medios para lograrlo. Y tercero, porque las personas que tienen que hacer que las cosas pasen están comprometidas. Y son una empresa pequeña. Tienen aptitud, sí, pero lo mejor es que tienen la actitud que hace falta tener. Inconformistas, y con hambre además, con punch, que se dice. La verdad es que ha sido a gusto trabajar con la gente. Se aprende mucho y se logran cosas grandes. Así que, una buena semana. Venga, vamos con el asunto del episodio. Para abordar un mercado, un cliente, antes de destinar recursos a algo, es necesario, o al menos conveniente, saber cuál es la profundidad de la piscina o cómo de caliente está el agua. No sea que te tires y te lleves un susto. Y sí, es importante conocer datos sobre el mercado, pero lo que de verdad importa es conocer cuánto de competido está un mercado y cuánta demanda hay. Lo esencial. Lo demás, bueno, sirve para entretenerse, para adornar, lo que de verdad resulta esencial. Bien, pues si te dedicas a la construcción, si eres del gremio, te vas a quedar fraguado al escuchar los números que salen de este estudio de mercado. Así que, si sigues escuchando, vea por el retardante o pide al de la cuba que eche un poco más de agua y no lo apunte en el albarán ni le deje tomar muestras al del laboratorio. El sector de la construcción mueve en torno a un 14% del total de la contratación pública de España. Y si la contratación pública supone en torno a un 20% del Producto Interior Bruto de España, las obras públicas equivalen al 2,8% del Producto Interior Bruto, que, para que te hagas a la idea, es casi lo mismo que lo que aporta al PIB la industria alimentaria o el sector energético. Poca broma, ¿verdad? Pero es que aún hay más, ya que la construcción supone aproximadamente un 5% del PIB. Por tanto, la mitad del dinero que mueve la construcción viene de la contratación pública. De hecho, dentro de la contratación pública no hay otra actividad que por sí sola acapare tantos recursos, tanto dinero. En fin, que la construcción dentro del sector público mueve mucho dinero, mucho. Y es normal. Todo lo que hay entre tu casa y tu trabajo es público. Dentro de edificios públicos pasan muchas cosas, escuelas, centros de salud, museos, polideportivos, de todo. Vas a pasear a parques o te subes a autobuses en estaciones. Todas esas infraestructuras y lugares públicos hay que construirlos y mantenerlos. De hecho, construir un edificio supone una inversión importante, aunque es poco comparado con los costes asociados a su uso y mantenimiento. Y si hablamos de obras civiles u horizontales, calles, carreteras, redes de abastecimiento y de saneamiento, y cualquier obra que no siendo una edificación sirva para crear o mantener una infraestructura pública, ocurre lo mismo. Por eso, uno de los gastos más importantes y también visibles de los presupuestos públicos es el relacionado con la construcción en sus dos ramas, la edificación y la obra civil. Tanto es así que existe un tipo de contrato, el contrato de obras, con sus peculiaridades y distinción respecto de los contratos de suministros y servicios.
los contratos de obras dentro de la legislación sobre contratación pública comparten muchos elementos, tienen reglas comunes con los contratos de suministros y servicios, aunque en algunos aspectos tienen una regulación específica que atiende a las peculiaridades y complejidad de la construcción. Bien, pues en el estudio de mercado que he hecho hoy, y te voy a contar a continuación, he analizado las obras de construcción. Obras que, aunque en la mayoría de los casos contienen instalaciones, son ejecutadas por empresas de construcción. Deja también, antes de empezar, deja que te cuente de dónde han salido estos datos. Pero antes, ¿conoces la historia de los Pelayo? ¿Eh? La historia de los Pelayo es de película. Mira, empezó en los años 90, en Madrid. Un señor que se llama Gonzalo García Pelayo, el patriarca de la familia, bueno, pues este señor era un hombre inquieto, que siempre buscaba nuevas formas de ganar dinero y también de divertirse. Un día, mientras jugaba a la ruleta en el Casino Gran Madrid, Gonzalo notó que algunos números aparecían más a menudo de lo que se esperaría por casualidad. Intrigado, el hombre comenzó a estudiar los patrones de la ruleta en el casino y finalmente desarrolló un sistema para apostar a esos números. Con el tiempo, Gonzalo, junto con su hijo Iván y otros miembros de la familia, comenzaron a visitar otros casinos en busca de patrones similares en las ruletas. La familia Pelayo se convirtió en una leyenda en el mundo de los juegos de azar y ganó mucho dinero en casinos de todo el mundo. Pero no te creas, que no todo fue fácil para los Pelayo. En su búsqueda por encontrar patrones en las ruletas, fueron expulsados de varios casinos, incluso perseguidos por la policía. Hasta sufrieron amenazas de muerte de algunos dueños de casinos que se sentían engañados. Bueno, pues nada detuvo a los Pelayo. La verdad que, con su astucia y habilidad para descifrar patrones, continuaron ganando mucho dinero en los casinos. Finalmente, fíjate, ¿no? Su éxito llamó la atención de Hollywood y la historia de los Pelayo fue llevada a la pantalla grande en la película The Pelayos. A pesar de los altibajos también y los peligros que esta gente enfrentó, la familia Pelayo pues siempre perseveró y demostró que con determinación y habilidad se pueden lograr grandes cosas. Bueno, la verdad es que su historia es una aventura pues emocionante y también un recordatorio de que el éxito no es algo que se obtiene fácilmente, sino que requiere esfuerzo y dedicación. Bueno, el método que empleaban los Pelayos para descifrar esos patrones de las ruletas, eso que les hizo tan ricos, estaba basado en la ley de los grandes números, que establece que a medida que se realizan más experimentos, más licitaciones, más lanzamientos de ruleta, la frecuencia con la que ocurre un evento tiende a acercarse a su probabilidad teórica. Esto se puede aplicar a muchos fenómenos en la vida, desde los juegos de azar hasta la ciencia, la estadística y, por supuesto, la contratación pública. En el caso de los Pelayo, necesitaban observar al menos 5.000 lanzamientos de ruleta para poder hacer un pronóstico fiable. Y ahora, otra historia. Había una vez un hombre llamado Francis Galton, que vivió en el siglo XIX en Inglaterra. Este señor Galton era un hombre curioso e inquisitivo, que estaba interesado en muchos campos, que incluían la estadística y la genética. Un día, mientras estudiaba la altura de los padres y sus hijos, Galton notó que si los padres eran muy altos, sus hijos tendían a ser altos, pero no tanto como sus padres. De manera similar, si los padres eran muy bajos, sus hijos tendían a ser bajos, pero no tanto como sus padres. Galton se preguntó por qué sucedía esto y comenzó a investigar más a fondo. Finalmente descubrió un fenómeno que llamó regresión a la media. Este fenómeno decía que, en general, cuando se observa un resultado extremo, es probable que la siguiente observación se acerque más a la media. Galton se dio cuenta de que la regresión a la media era un fenómeno importante en muchos campos, como la ciencia, la medicina y la psicología. Su descubrimiento fue revolucionario y ayudó a los científicos a entender mejor la naturaleza de las mediciones y la variabilidad de los resultados. A partir de ese momento, la regresión a la media se convirtió en una idea clave en muchos campos y es un concepto que sigue siendo estudiado y utilizado hoy en día.
Es interesante, ¿verdad? La historia de Francis Galton y su descubrimiento del fenómeno de regresión a la media es un recordatorio de la importancia de ser curioso y de buscar patrones en el mundo que nos rodea. ¿Y por qué te cuento todo esto? Bueno, porque todos los datos que han servido para hacer este estudio han salido de la plataforma de contratación del sector público, que es el lugar en el que obligatoriamente se publican todos los contratos públicos que se licitan y adjudican en España. Es decir, todo está en la plataforma de contratación del sector público. Lo que no está ahí no existe y es nulo de pleno derecho. Los datos que se publican en la plataforma de contratación del sector público son introducidos por humanos. Y por ese motivo, en algunos casos, puede haber errores en la entrada de los datos o incluso ausencia de datos en algunos campos. Es lo que se conoce como valores atípicos o datos incorrectos y datos faltantes. En condiciones normales, lo que se hace es dedicar recursos, tiempo, a depurar todos esos datos y o bien completarlos o bien excluirlos del conjunto de datos a analizar. Bueno, pues esto es lo que yo no he hecho. Y por eso te contaba la historia de los Pelayo y el descubrimiento de Francis Galton. El número de contratos licitados y adjudicados es muy alto, decenas de miles. Por tanto, contamos con un gran conjunto de datos, lo que da validez a los cálculos que se hagan. Es cierto que los datos y conclusiones que podamos extraer no tendrán una precisión de 3 decimales, pero ¿la necesitas? Y ahí aplica una tercera premisa, la ley de los rendimientos decrecientes, que es que por más horas o recursos que destine a depurar la muestra de datos, no voy a obtener directrices o datos mejores en la misma proporción. Por eso he hecho este estudio de mercado sin depurar los datos correspondientes a los más de 40.000 contratos que han servido para hacerlo. ¿Se entiende? Bueno, otra forma de decir todo esto es que, al final, por muchas vueltas que le des a la boina, el pirulo siempre está en medio. Dicho esto, escuchemos lo que nos cuentan los datos. Durante el año 2022 se licitaron nada menos que un total de 40.651 contratos relacionados con el sector de la construcción. En estos 40.600 contratos que he cribado no se incluyen los relativos a instalaciones eléctricas de climatización o de protección contra incendios u otras instalaciones similares o asimilables a estas. Todos los contratos tienen por objeto la nueva construcción o el mantenimiento, reparación y reforma de obras ya ejecutadas. Todo tipo de obras. Obras que ejecutan en su mayoría empresas de construcción de tamaño y porte normales. 40.000 contratos. Son muchos contratos. Para aterrizar un poco ese número y podernos hacer a la idea de la cantidad, vamos a dividirlo para las 52 provincias. La división nos da un total de 782 contratos de construcción en cada provincia. Aunque está claro que en Valencia habrá habido más contratos que en Teruel. Pero bueno, sirve para hacernos a la idea. Son unos cuantos, ¿verdad? 782 contratos por provincia. Bien, ya hemos cuantificado la demanda, el número de contratos y también el tamaño de la muestra de datos. Más de 40.000 lanzamientos de ruleta. Ahora hablemos de euros. De dinero. Durante el año 2022, el conjunto de las administraciones públicas de España licitaron contratos de construcción por un importe total de, en números redondos, 45.500 millones de euros, sin incluir el IVA. Si esta cifra de 45.500 millones de euros sin IVA la dividimos entre el total de contratos, que en números redondos eran 40.600, nos sale un importe medio por contrato de 1.121.000 euros. Y aquí vamos a parar. Vamos a ver. Al procesar todos los datos y analizarlos para contártelos, dudé en dividir los contratos según el tipo de obra, edificación y obra civil. Aunque, para que te hagas a la idea, el tramo de la autovía Mudéjar que va de Sabiñánigo Oeste a Sabiñánigo Oeste, es una autovía de montaña, en la provincia de Huesca, es un único contrato de 75 millones de euros y además es una obra civil. Existen muchos contratos similares a este, de un importe menor y también mayor,
que hacen un total de 9.000 contratos que se llevan 40.000 millones de euros. De media, sale a 4,5 millones de euros por contrato. Esto me hizo notar que la división que es útil para ti no es por tipo de obra, es por importe de contrato. Los contratos del tipo tramo de autovía no interesan a los negocios normales, son contratos para otro tipo y tamaño de empresa. Además, tener en cuenta este tipo de contratos en el estudio distorsiona los resultados y todo esto deja de tener utilidad para ti. Por eso, y hablando de construcción, los contratos que están al alcance de la mayoría de las empresas son los de menos de 500.000 euros, sin incluir el IVA, claro. Y es ahí donde hice el corte, en los contratos de más de 5.000 y menos de 500.000 euros, siempre, claro está, sin IVA. Las obras, ya sean civiles o de edificación, de los contratos que rondan esas cuantías son, en su gran mayoría, asumidas por empresas de construcción generalistas, de ámbito local o provincial. Empresas que tienen capacidad y experiencia ejecutando todo tipo de obras. Entonces, volvemos a empezar con los números que de verdad te interesan. ¿Te parece? Venga. Durante el año 2022 se licitaron un total de 31.667 contratos de entre 5 y 500.000 euros sin IVA para hacer obras civiles o de edificación. Estos contratos de entre 5 y 500.000 euros equivalen al 78% del total de los contratos de construcción licitados en ese periodo. Por tanto, la mayoría de los contratos públicos de construcción son de menos de 500.000 euros. Durante el año 2022, el conjunto de las administraciones públicas licitaron contratos de construcción de entre 5 y 500.000 euros por un importe total de 4.771 millones de euros. Si dividimos los 31.667 contratos entre los 4.771 millones de euros, nos sale que el importe medio de cada contrato es de 150.000 euros. Recuerda, nada que ver con el importe medio por contrato cuando incluíamos los de más de 500.000 euros, que la cosa se nos iba al 1.100.000 y pico mil o 1.100.000 por contrato. Bien, sigamos. Un contrato de 150.000 euros es perfectamente asumible por cualquier empresa de construcción que tenga una mínima organización administrativa. Y digo mínima organización administrativa porque la facturación por empleado de una empresa de construcción ronda los 100.000 euros por empleado, trabajador y año. Por tanto, cuando hablamos de construcción, el tamaño de la empresa para la que resulta asequible un contrato público viene más dado por sus medios u organización interna que por su facturación o número de trabajadores en plantilla. Por eso digo que para que un contrato público resulte asequible para una empresa de construcción es necesario tener una mínima organización administrativa. Dicho de otro modo, esto no te lo lleva el gestor, aunque los hay, demasiado voluntariosos quizá. ¿Todo bien hasta aquí? Muchos contratos, 150.000 euros de media por contrato. Bien, sigamos. Por último, y para acabar de conocer el lado de la demanda, hablemos de qué administraciones contratan estas obras de 5 a 500.000 euros. Y es que, aunque todas las administraciones públicas contratan obras, son las administraciones locales, los ayuntamientos y las diputaciones provinciales o cabildos, las que encabezan el ranking de la contratación de obras de entre 5 y 500.000 euros. Un 54% de las obras son contratadas por ayuntamientos y diputaciones. El resto de la demanda se reparte entre los gobiernos autonómicos y la Administración General del Estado y también entre otras entidades del sector público como empresas y organismos dependientes de ayuntamientos, precisamente, universidades, mutuas de accidentes y empresas públicas como correos, Traxa, paradores, etcétera, etcétera. Por tanto, los ayuntamientos y las entidades cercanas son las que demandan obras de importes que resultan manejables y asequibles para la mayoría de las empresas. La lectura que podemos hacer de todo esto es que los contratos están promovidos y licitados muy cerca de donde deben ser ejecutados, y es justamente ahí
donde las empresas de ámbito local y provincial son especialmente competitivas, además de ser bien recibidas por las administraciones que las contratan, que prefieren empresas cercanas de su territorio. Por otro lado, estos contratos de entre 5 y 500.000 euros, que en su mayoría son promovidos por los ayuntamientos y las diputaciones, no interesan a las empresas grandes. Las empresas grandes están a otro tipo de contratos, del 1.000.000 de euros en adelante, por lo menos. Venga, ahora que tenemos información sobre la demanda, vamos a conocer datos sobre la oferta. Durante el año 2022 se han adjudicado un total de 20.322 contratos de entre 5 y 500.000 euros de presupuesto base de licitación sin IVA, de los cuales 2.277 han quedado desiertos. Por tanto, los datos que te cuento han sido calculados teniendo en cuenta los 18.045 contratos adjudicados a empresas con nombre y apellidos. Son contratos que, a día de hoy, ya se han ejecutado o se están ejecutando en estos momentos. Por tanto, estamos hablando de la realidad, de los hechos. Y dicho esto, en teoría, una demanda tan potente, repartida y abundante, debería dar lugar a un volumen de oferta igualmente importante. Que haya mucha competencia, que muchas empresas opten a ejecutar estas obras para la administración. Al fin y al cabo, la administración paga puntualmente y en general es un buen cliente. Pero cuidado, no te equivoques. No estoy hablando de vivir a base de obras públicas. Lo sano, lo conveniente, además de factible, es hacer 1, 2, 3 obras para la administración cada año. Bien, pues los datos nos muestran una realidad interesante. Y es que durante el año 2022, la media de ofertas que recibió la Administración por cada contrato de 5 a 500.000 euros que adjudicó fue de tan solo 5 ofertas. Es la media, recuerda. Así que esto no quiere decir que siempre haya compitiendo 5 empresas, porque en 18.000 contratos adjudicados de entre 5 y 500.000 euros se dan todo tipo de situaciones, desde licitaciones que reciben 30, 40 y hasta 70 ofertas, a contratos que tan solo reciben una oferta. Pero fíjate, porque la media no acaba de darnos una idea precisa de si este mercado está muy competido. Por eso, para hacer una aproximación más precisa, vamos a utilizar otro cálculo, la moda estadística. La moda estadística de un conjunto de datos es el número o dato que se repite más veces dentro del conjunto de datos. En nuestro caso, queremos saber qué es lo normal, lo habitual, cuál es el número de ofertas o competidores que se han encontrado las empresas de construcción durante 2022. Y agárrate, porque la moda estadística, el número de ofertas recibidas que recibe la administración que se repite más es 1. Una oferta para cada contrato licitado. En términos absolutos, de los 18.000 contratos de entre 5 y 500.000 euros licitados durante el año 2022, en 4.666 contratos solo hubo una oferta. En el 17% de los contratos, su equivalente, solo hubo una oferta. Este bajo nivel de competencia quizás sea achacable a la inflación, a que los precios de licitación no eran buenos. No lo podemos saber. Habría que analizar estos cerca de 5.000 contratos que solo recibieron una oferta uno a uno para saberlo. Lo que sí te puedo decir es que este porcentaje de contratos con una sola oferta también se da en otro tipo de contratos y sectores, como por ejemplo los servicios de limpieza, de jardinería o los suministros de ferretería. Estos números, calculados teniendo en cuenta 18.000 contratos, te permiten hacerte la idea de lo competido o accesible que está el mercado de contratación de obras públicas de entre 5 y 500.000 euros. Y ahora hablemos de dinero, de los euros, ya que la media de baja, el porcentaje de descuento sobre el presupuesto base de licitación que recibe la administración por cada contrato que licita, fue del 11%. La media, ya sabes, es el valor promedio del conjunto de bajas ofertadas y se calcula sumando las bajas y dividiéndolas para el número total de contratos.
Parece que las empresas no van tirando los precios para lograr la adjudicación de obras públicas. Bueno, o es que los precios de los contratos ya son suficientemente bajos. Aunque para esto último, la mejor forma de saber si los contratos tienen buenos precios es contando el número de contratos que quedan desiertos. Los contratos desiertos son aquellos para los que la Administración no ha recibido ofertas o las ofertas recibidas no se ajustan a lo establecido en los pliegos. En estos tiempos que corren, es obligado hacerlo. Además, uno de los prejuicios que suele haber para contratar con la Administración es que los precios son muy bajos. Ya sabes, prejuicios, opinión por lo general desfavorable de algo que se conoce mal. Bien, total, que si una obra se queda sin contratar, si la licitación se declara desierta, podemos achacarlo a que no tenía buenos precios, ya que a nada que la cosa sea factible, la obra no se va a quedar sin hacer. Siempre hay quien sabe darle la vuelta a la situación. Bien, con esta premisa he comprobado el número de licitaciones que no han recibido ninguna oferta, licitaciones con 0 ofertas recibidas, y el resultado ha sido 2.277. Y eso equivale a que del total de contratos adjudicados durante el año 2022, un 12% de ellos se quedaron desiertos, sin recibir ofertas. Y ciertamente es una proporción muy elevada, ya que lo normal es que ese porcentaje esté entre el 2 y el 4%. Aunque, por otro lado, y en este caso y estos tiempos, se explica fácilmente, proyectos de obras redactados en los años 2019, 2020 o 2021 con precios de esos años que han sido licitados durante 2022. Proyectos que no contemplan las subidas de precios de petróleo, energía y materias primas que venimos experimentando desde el verano de 2021. Ya ves, el mercado conversa. La oferta tiene formas de enviarle mensajes a la demanda. Por eso, lo que desde la Administración se está haciendo con esos proyectos que sirven de base a esas licitaciones y contratos que han quedado desiertos es devolverlos al proyectista para que recalcule el presupuesto y puedan volver a ser licitados, ajustados al contexto de precios actual. Porque ya sabes, las obras nunca se quedan sin hacer. Y atención, porque ahora viene lo bueno. Por último, y para acabar de hacernos a la idea del estado de la oferta, las empresas que están adjudicándose los contratos de construcción de la Administración, vamos a conocer el número de empresas que resultan adjudicatarias de esos contratos. Bien, tenemos que durante el año 2022 se adjudicaron 15.800 contratos de construcción de entre 5 y 500.000 euros sin IVA, contratos de obra civil y edificación. De esos 18.000 contratos adjudicados, firmados, ¿cuántas empresas han resultado adjudicatarias? Pues la respuesta es 5.164 empresas. ¿Te parecen muchas? Vamos a enfrentar estos números con otros, para que te hagas a la idea de lo que esto supone. 18.000 contratos, divididos entre 5.164 empresas, nos da 3 contratos por empresa. Unos 2.000 millones de euros adjudicados, precio de los contratos a cobrar, sin IVA, divididos entre 5.164 empresas, nos da, atención, 387.000 euros de facturación por empresa, sin IVA. 5.164 empresas en 52 provincias, nos da 99 empresas de construcción por provincia, frente a los 782 contratos por provincia. 5.164 empresas adjudicatarias es el equivalente al 2% de todas las empresas de construcción que hay en España, que son unas 330.000. Lo que equivale a que el 2% de las empresas de construcción están haciendo el 100% de las obras de 5 a 500.000 euros que promueve la Administración. Estos son los datos, puros y duros. Las conclusiones son tuyas. Puedes buscar excusas para seguir sin contratar obras con la Administración o puedes encontrar razones para contratar obras o contratar más obras. En resumen, el sector de la construcción representa alrededor del 5% del PIB en España y la mitad de ese dinero proviene de la contratación pública. Las obras públicas equivalen al 2,8% del PIB, lo que es casi tanto como lo que aporta al PIB la industria alimentaria o el sector energético.
Son contratos para ejecutar obras de edificación y obras civiles, tanto de obra nueva como para el mantenimiento, reparación o reforma de obras existentes. Durante el año 2022 se licitaron un total de 31.667 contratos de entre 5 y 500.000 euros sin IVA para atender estas necesidades. Contratos que hacen un total de 4.771 millones de euros con un importe medio por contrato de 150.000 euros. El 54% de las obras son contratadas por ayuntamientos y diputaciones, por la administración local. La mayoría de los contratos de entre 5 y 500.000 euros están promovidos y licitados muy cerca de donde deben ser ejecutados, justamente donde las empresas de ámbito local y provincial son especialmente competitivas y bien recibidas por las administraciones públicas que contratan esas obras. Durante el año 2022 se han adjudicado 20.322 contratos a empresas con nombre y apellidos, contratos que a día de hoy ya se han ejecutado o se están ejecutando. La media de ofertas que recibe la Administración por cada contrato que licita es de tan solo 5 ofertas. Aunque lo normal, lo habitual es que la Administración solo reciba una oferta para cada contrato. Es la cifra que arroja el cálculo de la moda estadística. En cuanto a los precios, la media de baja, el porcentaje de descuento sobre el presupuesto base de licitación que recibe la Administración por cada contrato que licita, fue del 11%. En cuanto a los precios, la forma de conocer si los precios de la Administración son buenos o malos es contando el número de licitaciones desiertas, licitaciones que no han recibido ofertas. En este caso, para contratos de 5 a 500.000 euros y durante el año 2022, los contratos declarados desiertos han sido un total de 2.277, lo que equivale a un 12% de los contratos licitados, una proporción muy elevada, que se sale de lo común, ya que lo normal es que ese porcentaje se sitúe entre el 2 y el 4%. Una circunstancia que se explica debido a que los proyectos de obras que sirven de base a las licitaciones han sido redactados en los años 2019, 2020 o 2021. Y en cuanto a los contratistas, a las empresas que han ejecutado o están ejecutando esas obras, un total de 5.164 empresas ejecutarán o están ejecutando esos 18.000 contratos, lo que equivale a 3 contratos por empresa, lo que equivale a 387.000 euros de facturación por empresa, sin IVA. Lo que equivale a que el 2% de todas las empresas de construcción que hay en España están ejecutando el 100% de las obras de 5 a 500.000 euros que contrata la Administración. Así que, si eres del gremio, echa un ojo a este mercado, a estos clientes. La gente del gremio es la más espabilada, la que más pito sabe tocar y la que mayor complejidad maneja en su día a día. Por eso es factible que, a nada que te pongas, llegues a contratar al menos 1 o 2 obras al año con la Administración. A nada que te pongas, que, como te pongas. Y hasta aquí el episodio 149. En el próximo episodio te hablaré sobre algo mucho más general. Hablaré de los pros y los contras de todo esto, de si de verdad merece la pena liarse con todo esto de la contratación pública. Puedes hablarme, espero tus opiniones, propuestas, sugerencias y dudas en luisgracia.es/contactar. Puedes aprender a vender a la Administración en luisgracia.es y puedes escuchar este podcast, este programa Contratación Pública, a través de Spotify, iVoox, Apple Podcast y en cualquier app de podcast, en todas partes, menos en la TV3. Gracias por estar al otro lado, por recomendar este podcast a otros contratistas, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de una semana.